Mujeres al Desnudo. Nos da muchísimo gusto saludarles, que podamos otra vez reencontrarnos, que podamos escucharnos. Muchas gracias a quienes nos acompañan en vivo y a quienes no nos pueden acompañar en vivo. Ya saben que tenemos también un canal de YouTube en donde se quedan las grabaciones de este programa y están las de los anteriores. Pero el día de hoy tenemos con nosotras a una invitada de lujo. Ya saben, como siempre, tratamos de que las invitadas sean de lo mejor, que sean expertas en el tema que les vamos a platicar. Entonces, pues el día de hoy está con nosotras Dana Maza. Muchas gracias, Dana. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Lucina? ¿Cómo estás? Y a todas las personas que nos están viendo, seguramente nos vamos a divertir, más que lujo, diría prestadito un ratito, pero sí, claro que vamos a platicar mucho el día de hoy. Muchas gracias, Dana, bienvenida. Y bueno, pues Dana ya tendrá tiempo igual de contarnos quién es ella y qué hace, pero pues ella es consultora internacional, tallerista y estratega en temas de inclusión con perspectiva de género y en proyectos de inversión social. Es especialista en responsabilidad social y género por la Universidad de Salamanca, directora general de Haití Consultoría Social desde 2018, consultora internacional certificada por la Red Conocer y la Ibero Puebla. Y además ha contribuido, ha colaborado en diversas instituciones nacionales e internacionales y ha fungido como panelista también en foros nacionales de las Naciones Unidas, y para el Banco Mundial. También se ha destacado como mentora en el Programa Nacional de Aceleración a Emprendedores Posible de Fundación Televisa y fundadora del Comité Nacional de Igualdad de Género en ASOFON. Pues ha hecho muchísimas cosas y además no es nada que hacer para tanto, ¿no? No tengo nada que hacer, principalmente, es una forma de entretenerme, claro. Pues muy joven, Dana, y tienes una experiencia terrible, ¿no? Entonces, cuéntanos, Dana, cuéntanos, preséntate y cuéntanos quién eres tú, Dana. Oye, pues yo soy Dana, creo que de las cosas además que tú tienes ahí, cosas a destacar en mi vida, fui comandante de la escolta en la primaria y en la secundaria, cosas muy importantes. También soy una persona bisexual que se reconoce a sí misma desde los 16 años, pues soltera, benditas las diosas, ¿no? Se hace lo que se puede, pero también creo que soy de las personas que soy apasionada, ¿no? Soy apasionada, soy muy entregada, muy cochi de repente en esos sentidos. Creo que cada uno de los espacios que nosotros y nosotras tomamos tiene que ser un espacio para hacer revolución. Cuando de repente hablamos de hacer revolución, pensamos que tienen que ser grandes cambios, cuando realmente creo que el liderazgo y la percepción que tenemos del liderazgo es simplemente agarrar algo con lo que no nos sentimos cómodas y cambiarlo, ¿no? Entonces, creo que de unos años para acá me he dado cuenta que he dejado pequeñas semillas sin querer queriendo, ¿no? Y creo que esa es de las cosas que quiero seguir haciendo, que cada uno de los espacios que tenga pues sea justo para discutir, para hacer revolución y para cuestionarnos hasta por qué primero nos ponemos el cabezón antes que la oración. Ok. Lucina pensó que iba a estar muy seria el día de hoy, pero no, también soy estandopera. Entonces, además, sí, claro, ya al ratito nos vas a compartir claro que sí. Estando. Y pues bueno, vamos a empezar entonces, el día de hoy vamos a platicar un poquito de diversidad laboral. El tema en sí es diversidad laboral, pero esto visto desde esta visión de la diversidad sexual, ¿no? ¿Por qué es importante reflexionar sobre diversidad sexual? ¿Por qué crees tú que es importante reflexionar sobre diversidad sexual justamente en el mes del orgullo y en el marco de la diversidad sexual? Yo creo principalmente, Lucina, que hay que hablar de la diversidad dentro de los espacios laborales, porque algo que yo aprendí del feminismo es que lo que no se visibiliza, lo que no se menciona, no existe, ¿no? Entonces, creo que algo muy importante que tenemos que voltear a ver es que las personas diversas existimos y resistimos y estamos desde muchos espacios, pero también durante más de 7 años que he trabajado temas de autonomía económica, yo te podría decir que aunque yo no he vivido las violencias directamente y no necesariamente tampoco discriminaciones que han afectado de manera tajante mi vida laboral, también yo te podría decir que el ser una persona que está dentro de estas poblaciones que comúnmente estamos viviendo
violencias, rezagos, falta de oportunidades, además de conocer nuestros derechos humanos, que además son básicos para poder desarrollarnos, no nos sirve de nada seguir recibiendo talleres, seguir recibiendo conocimiento y todo de nuestros derechos si no tenemos dinero para ejecutarlo. Entonces, la autonomía económica de las poblaciones, tanto de nosotras las mujeres como de las personas diversas, es importante para que podamos ejercer nuestros derechos. De ahí justo parte la importancia de por qué visibilizarnos dentro de un ambiente laboral. Cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas y cuál es la realidad que tenemos ahorita, y también poner como estas áreas de oportunidad que podemos trabajar para todas las personas y crear mejores ambientes laborales. Por supuesto, y qué importante es esto que dices, bueno, poder visibilizarnos en nuestras áreas laborales, ¿no? Pero ¿cómo nos visibilizamos cuando el hablar de sexualidad, pues es un asunto privado? Pero el asunto de la vida pública y laboral, pues es una parte fundamental también para la socialización, ¿no? Entonces, ¿de qué manera no vivirnos o no vivirse como mujer heterosexual repercute en el espacio público laboral? Mira, yo creo que la pregunta que haces además es muy importante, porque yo no creo que las personas tengamos que estar diciendo nuestra orientación o nuestra identidad sexual. Sin embargo, además de eso, y pensando en que incluso no estuviéramos en un espacio laboral, las empresas tendrían que tener políticas muy específicas para que incluso una persona que decida no decirlo abiertamente tenga un espacio libre de violencia, porque existen los mecanismos, que se sienta una persona segura incluso diciéndolo o no diciéndolo. Partiendo desde este punto, entonces también tendríamos que decir la segunda parte. Estar constantemente saliendo de un closet es muy complicado, ¿no? Claro. En mi experiencia como persona bisexual, que digamos que va a ser una cosa más común todavía, porque nosotras salimos del closet cada que cambiamos de pareja. Entonces, si yo estoy con una persona de mi mismo género, entonces es como el de, pues es lesbiana, no, soy bisexual, pero si me quedo con una persona diferente a mi género, es como de, ya se curó, ¿no? O bueno, ya se volvió hetero. Entonces hay que estarle diciendo constantemente a la gente, no, que, mentira, soy bisexual, y estar saliendo de todos nuestros espacios. Pero creo que lo importante, y digo que además también importante decirle a las personas que nos ven el día de hoy, que yo hablo desde mi privilegio. O sea, el privilegio que tengo el día de hoy de estar aquí sentada contigo, muy agradecida, que además tenemos aire acondicionado. Ustedes no lo saben, pero entonces lo tienen, estamos a 40 grados. Estar aquí con aire acondicionado es un súper privilegio. Muchas gracias a todo el equipo. Pero además de todo eso, tengo el privilegio de poder estar existiendo a mis 32, casi 33 años, ¿no? Entonces, empezando desde ahí, en el momento en que yo decido ser una persona visible es porque tengo privilegios, ¿no? Que yo lo decía hace poco, estábamos grabando unos videos para justamente el mes del orgullo en este año, y yo les comentaba que cuando a mí me decían, bueno, ¿y tú por qué vas a la marcha, no? Yo les decía, bueno, yo voy a la marcha, y lo primero que se me vino a la mente, y sí, o sea, todas mis compañeras y compañeros, ¿no? Estaban de que, por el amor, ¿no? Por ser visible y todo, y yo dije, no, pues yo voy por mi privilegio. O sea, porque cuántas personas que nos están viendo en este momento no tienen la oportunidad de salir del closet, no tienen la oportunidad de ser las personas que son en el espacio público, en el espacio laboral, en el espacio del hogar, en donde quieras no tienen esta oportunidad. Y por ahí había un video que decía, ¿quién nos regresa los 25 años perdidos, no? ¿Quién nos regresa todos estos años que dejamos atrás? No porque estén perdidos como tal, no los vivimos de la misma manera en las poblaciones diversas, y esto mucho tiene que ver con el primer trabajo también, tiene que ver con el primer amor, incluso las cosas que nos callamos y que de repente, y lo pongo siempre, voy a arrastrar el tema evidentemente al espacio laboral, pero en estas actividades que hacen con las familias y las parejas, pues que no puedas llevar a tu pareja, ¿no? Que no puedas tener estos espacios que sí ves que tus compañeros y compañeras lo están disfrutando y que tú no lo puedas hacer. Entonces, creo que el ser visible sí es súper revolucionario, sí es súper importante, pero no todas las personas lo pueden decidir. Por supuesto, y va desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Porque sí, no es lo mismo ver una pareja heterosexual caminando a ver una pareja homosexual caminando. O sea, realmente que hay mucha diferencia, porque no todas las personas bisexuales, homosexuales tienen como este privilegio de poder decirlo abiertamente y tomarse de la mano y darse un beso en público, en el lugar en donde están habitando, ¿no?
es algo complicado. Y eso es lo micro, porque cuando hablamos de lo macro me refería un poco a todos estos privilegios que se tienen laboralmente, claro, y de los cuales también es difícil acceder cuando tienes una pareja de tu mismo género, porque entonces, ¿cómo sacas un crédito para vivienda? Oye, que digo, el Infonavit ahorita ya avanzó, ¿verdad? Pero es por la precarización, no se dejen engañar, que pues ya podemos sacar pues todas las parejas o con amigos o amigas. El Infonavit de repente se convirtió en la tía incómoda que te dice, si es tu amigo o tu amiga, no importa, si sabemos que es nuestra pareja, pero está bien, te vamos a dejar decir eso. Pero creo que sí, o sea, al final del día coexisten muchas situaciones que no estamos volteando a ver, derechos básicos fundamentales laborales, y que incluso yo me iría, Lucida, yo me iría muchísimo más atrás, me iría algo que también a mí es de las cosas que me mueve mucho, que es el tema de la identidad de género en el estado de Chiapas, ¿no? Que seguimos sin tener una legislación referente a la identidad de género. En palabras de una compañera, pues es ser una persona indocumentada en tu propio país, que por lo tanto no puedes acceder a un trabajo porque tu identificación no corresponde a la identidad que tú tienes hoy en día, y que eso de entrada te quita una oportunidad laboral, tengas el estudio que tú tengas, ¿no? Entonces, justo estos parámetros, el no tener estas políticas para poder incluir a todas las personas, nos está dejando muy rezagados en el tema de una inclusión real dentro de las empresas. Claro, y nos deja en desventaja, claro, además, ¿no? Porque no podemos decir, bueno, pues sí, puedo declarar mi concubinato. Exacto. ¿No? Para que entonces pueda ella tener derecho pues a todo lo que yo pueda tener laboralmente, ¿no? Tendría que haber como un acta de matrimonio real para que entonces sí pudieran acceder a esos derechos. Exactamente. ¿No? A diferencia de una pareja heterosexual, que sí pueden declarar un concubinato y entonces sí pueden. 5 o 6 años. Sí, claro que sí. Entonces sí pueden acceder a derechos, ¿no? Entonces sí nos pone como un poco en desventaja. Totalmente. Y en ese sentido también, ¿cuáles crees tú que son como estas situaciones donde más se genera discriminación y que tienen justo que ver con el asunto pues de la afectividad, de que no podemos demostrar la afectividad abiertamente en los espacios laborales, a diferencia de una pareja heterosexual que sí puede ser afectiva en espacios laborales? Pues mira, te la dejo incluso un poco más atrás. En México, de las encuestas del INEGI nos dicen que de las denuncias de discriminación que se tienen actualmente, el 50% son casos de discriminación laborales, y de estos 23% representan directamente a la población LGBTI, ¿no? Entonces, de manera directa, un tema de discriminación. También en otros datos nos dicen que aproximadamente las mujeres, y aquí va la doble discriminación, porque además podemos ser el paquete completo, o sea, podemos ser personas diversas, mujeres, indígenas, y le metes alguna discapacidad, miren, se llevan el combo plus de personas sin privilegios y que el sistema nos está golpeando doblemente. Pero por ejemplo, en el caso de las mujeres visibles, en un tema heteronormado, vamos a decirlo, las mal llamadas personas, mujeres machorras. Este término me molesta muchísimo, pero es como para contextualizar dentro de esta visión patriarcal, ¿no? Entonces, estas personas que tienen como vamos a decir, una forma de vestir muy visible a su orientación sexual, tienen un 30% de probabilidades de tener un ingreso menos por el hecho de ser mujer, pero además ser mujer diversa. Desde ahí en un tema laboral económico, o sea, desde el momento en que yo te veo, te rezago y ya sé que te voy a pagar menos. Yo sé que hay muchas personas que no creen en la brecha en temas salariales, existe, se los juro, está comprobado, no lo digo yo, lo dice la OCDE, pero bueno, luego hablamos de eso. La realidad es que el ser visible, además de expresarlo, tiene que ver con una expresión del mismo género tal cual, ¿no? Una expresión de tu personalidad que también cae dentro de estos sesgos. Esto, por supuesto, tiene que ver también mucho con la forma en la que dentro de los espacios laborales está este sistema patriarcal tan arraigado, ¿no? Que nos dicen que los negocios se cierran bien con una buena copa, ¿no? Y qué padre, porque pues aquí somos alcohólicas funcionales. Pero, padrísimo lo de la copa, pero las mujeres no nos dejan entrar porque tú no bebes. Y entonces tú no puedes llegar a altos puestos
de cosas. Obviamente no es como que la gente diga, no voy a dejar a una mujer entrar a un puesto directivo porque no va a beber, ¿no? No se trata de eso, pero es como de tú no puedes ir a los espacios que generalmente los hombres tenemos. Y esto se traslada también a nuestra comunidad. Porque, por ejemplo, a una persona homosexual, ¿no? Un hombre homosexual, no lo llevan tampoco a estos espacios que no necesariamente son los mejores, ¿no? No lo llevan a estos espacios donde están estos clubes de hombres cis, héteros, porque no me vayas a querer coger, ¿no? Porque no te vayas a querer aprovechar de mí. Yo no quiero beber contigo porque en la borrachera yo no quiero que te vuelvas afectuoso conmigo. Tuvieran muchísima suerte si eso pasara, pero todo siempre es consensuado. Pero el tema es que no nos dejan entrar a esas dinámicas tampoco, no podemos entonces crecer en nuestros propios ambientes laborales y bueno, por supuesto que las personas trans tienen muchísimas menos probabilidades. En México, de las personas trans que hoy en día se encuentran laborando, únicamente el 28% aproximadamente está laborando en un tema que netamente tenga que ver con su cuestión educativa. Y esto justo también es porque existe un sesgo tanto en el tema de la identidad de género como el acceso a espacios laborales que al final también termina rezagando y haciendo a muchas personas, principalmente mujeres trans, porque ojo, hombres trans no se les cuestiona tanto el tema de su físico. No es que esté mal, compañeros, de hecho al contrario, felicidades. ¿Por qué? Porque al final se terminan convirtiendo en hombres. Entonces eso les ayuda visiblemente, mientras no lo sepan, claro, mientras nadie se entere detrás de cámaras, viven un proceso, no es menos complicado, porque yo no creo que sea menos complicado, creo que el que alguien decida tener una identidad que le corresponde y aceptarla como es, abrazarla y vivir el proceso que conlleva, es un proceso bien complicado, creo que es una persona súper valiente, pero también que tiene esta convicción que yo creo que siempre diré que es una de las personas que más admiro, porque todo lo que vas a llevar, sabiendo toda la discriminación que vas a vivir afuera y aún así hacerlo, creo que también son formas de querer ser bien feliz todo el tiempo. Y en el caso de las mujeres trans, ocurre algo muy diferente, ¿no? Son hipersexualizadas, se convierten en un morbo constante, ¿no? De una sexualización, pero que también al final del día eso termina, algunas, no está de más, no es hacer menos el trabajo sexual, no creo que podamos hacerlo en este espacio porque al final del día son las condiciones que tenemos en el entorno, no podemos satanizarlo, no está puesto a debate en este momento, pero muchas de las compañeras terminan en esos espacios porque para pagar lo que tienen que realizarse en su cuerpo necesitan recursos y no pueden acceder a un trabajo que además le brinde seguridad social, seguridad médica, y entonces tienen que acceder a estos espacios para ser autónomas económicamente, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo le explico a la niñez, a la infancia que viene, que si decide expresar su identidad como corresponde, si decide amar como ha decidido amar, cómo le explico que no va a ser una moneda de cambio para el éxito en su vida? Y creo que justamente esa es la importancia de que quienes tengamos el privilegio podamos visibilizarnos, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que yo no lo hago por mí, me encantaría, por supuesto, ¿no? Pero no lo hago por mí, lo hago por las generaciones que vienen, porque al final del día yo hubiera querido, me hubiera encantado que la Dana de hace, la edad, ya les dije la edad de todas maneras, entonces, de hace más de 30 años, ¿no? De hace más de 25 años, o sea, la Dana chiquita hubiera dicho, yo quiero ser como ella y sí puedo, ¿no? O sea, los referentes que yo tenía cuando era pequeña de mujeres diversas era Ellen DeGeneres y eran personas que no estaban ni siquiera en el país, ¿no? Entonces, esto, hacernos visibles de manera local, también ayuda a que las nuevas generaciones digan, yo sí puedo, y también empezamos a abrir estas brechas. Por supuesto, y sí, tienes toda la razón, ¿no? Porque también es luchar o meterse a una revolución que a lo mejor ya no la vamos a ver, claro, pero que va a traer grandes beneficios y mucha diferencia, ¿no? Que marca la diferencia. A pesar de que ahora yo pienso que sí, las infancias y las juventudes están viviendo el asunto de la diversidad de una forma diferente. Completamente tan preciosas las infancias, sí.
a como nos tocó a nosotras, ¿no? Sí, Que, claro. bueno, era un tema muerto, el asunto de la diversidad, ¿no? No, yo en la tele, o sea, yo recuerdo mucho que las personas homosexuales que yo veía en la tele eran estos clichés, ¿no? De que las personas hiper feminizadas, ¿no? Y que eran tono de burla, o sea, que no eran reconocidas, o sea, era la burla, ¿no? Desde programas como Cero en Conducta, ¿no? Como La Hora Pico, por decir algo, porque al final yo vi tele abierta, muchachos, entonces, eran programas que al final nos llevaban a un lado muy oscuro, donde muchos de esos apodos se trasladaron a las escuelas, se trasladaron a nuestros barrios, se trasladaron a nuestras familias para decirnos, ¿no? O sea, en algún momento yo, por supuesto que en mi escuela, en la primaria, yo escuché a alguien decirle a otra persona agapito, y no se lo decía por buena onda, ¿no? Lo decía para inferiorizarlo, para señalar algo que tal vez no estaba siendo cómodo tampoco para la persona. Y ahora veo, incluso en las marchas de los últimos años, veo que las marchas han sido apoderadas tanto la feminista como la diversa. Las juventudes se han apropiado de las marchas y yo estoy muy contenta por eso. No me siento desplazada, todo lo contrario, porque ya no puedo caminar más de 5 cuadras. Entonces, qué padrísimo que estas juventudes que si tienen rodilla vengan y parchen tanto tiempo, pero eso también habla justo de que en mi tiempo yo veía eso, pero hoy en día cosas que nos pueden ser tan burdas, que la gente de repente dice, es que la inclusión y la fuerza, ¿no? Y de que a fuerza quieren meter a gente gay, o sea, el término no es porque sea gente gay, o sea, gente diversa, por favor, porque los gays solo son los hombres. Pero como meter, ay, solo quieren meter a gente gay, sí, tú ya tuviste referentes toda tu vida. Que las infancias, que las nuevas adolescencias tengan estos referentes, está padrísimo. Tenemos ahora, o sea, en cualquier plataforma, incluso en los canales, ya tuvimos novelas que tuvieron amores gays jóvenes. En mis tiempos, dijeran las tías, eso jamás iba a pasar. Creo que se están avanzando en muchas cosas y justo por eso la importancia de todo esto que ahora está siendo más correcto que antes, hay que trasladarlo a las empresas. Por supuesto, y justamente el asunto de la visibilidad, que también tiene que ver con el asunto de lo que tú mencionabas hace rato, ¿no? Bueno, es que a él no lo invitamos porque es homosexual y ya ha pasado de copas, pues se va a querer poner cariñosito, ¿no? Pero eso pasa no solamente con los hombres, también con las mujeres lesbianas. Porque entonces, ¿cómo nos visibilizamos con los compañeros y con las compañeras sin tener el riesgo de ser discriminadas? Creo que tenemos que entender también una cosa, no podemos seguir dándonos la responsabilidad completamente a las personas diversas, ¿no? Las personas diversas hacemos muchísimo intentando sobrevivir todos los días, intentando vivir todos los días. ¿Cuál es la responsabilidad hoy en día de las empresas? Bueno, la responsabilidad es crear empresas dentro de este sistema de ESG, que tiene que ver con lo ambiental, social y gobernanza, que lo que nos habla también es de una inclusión, ¿no? Es un movimiento, es una corriente en temas de políticas empresariales que viene ya desde hace algunos años, que comenzó como un tema de responsabilidad social y ahora se traslada a un tema de ESG, que lo que busca justamente es generar políticas de inclusión reales y que se midan. Que eso es algo muy importante porque, a ver, tenemos instituciones como CONAPRED, tenemos instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tenemos muchas instancias, tenemos muchas reglas, muchas normas, muchas norms por todos lados, ¿no? Pero el problema es que si no hay una voluntad política, no hay una voluntad empresarial de verdad cumplir esas normas, no nos sirve de absolutamente nada. Entonces, estas estrategias también son medibles al final del día y creo que eso es algo muy importante porque cuando estamos proponiendo estrategias al interior de las empresas también dejamos de cargarle toda esta responsabilidad a la población. Es como hacemos políticas afirmativas a favor de las mujeres en temas de visibilidad, pero también, por ejemplo, de ocupar puestos de liderazgo, que ya pedimos consejos de administración que por lo menos tengan el 30% de mujeres al interior del consejo, que ya pedimos direcciones con una cuota mínima de mujeres incluidas dentro de o incluso políticas, por ejemplo, que no tengan que ver con el género, con la forma en la que las empresas comunican desde una vacante. Te pongo un ejemplo muy claro, cuando se solicita persona recepcionista, siempre ponen la figura de una mujer, ¿no? Como que si un hombre no pudiera
ocupar el espacio de ser una persona recepcionista, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que empezar a deconstruir como empresas, pero yo creo que lo más importante es qué haces, cómo lo haces y cómo lo mides. Porque si al final del día no se trata de quién lo usa, quién no lo usa, se trata de que yo vea qué tan efectivos son mis canales, que mis canales sean seguros, que sean transparentes, que si tengo canales de denuncia, no revictimice también a la persona que está ejerciendo una denuncia y que también este sistema que estoy haciendo, lo único que haga es que si en algún momento existe una persona diversa dentro de mi empresa, sabrán desde que entra que tiene una alta probabilidad de crecimiento al interior, tanto en el tema laboral como en el espacio personal. Por supuesto, y que no exista una diferencia, ¿no? Porque finalmente yo creo que eso es lo que estamos buscando, que las personas diversas tengan el mismo trato que las personas heterosexuales, normadas y todo esto, ¿no? Que no haya como ninguna desventaja. Sí y no, porque creo que acá hay una falsa idea de que para que todas las personas seamos iguales, las políticas deberían aplicar para todas las personas. La realidad es que no. Cuando estamos buscando crear políticas afirmativas o políticas al interior de las empresas en temas de inclusión, justo lo que estamos buscando es un tema de equidad y de igualdad, o sea, igualdad desde los derechos fundamentales, porque al final la palabra igualdad es algo que está dentro de una constitución, ¿no? Tenemos que respetar, pero también un tema de equidad. Siempre se me viene a la idea este meme, ¿no? De igualdad, equidad, o sea, en temas de este banquito para que todos alcancemos. La creación de estas políticas no siempre va a aplicar para todas las personas, porque justamente están diseñadas para las personas que no tienen estas oportunidades. Y entonces, ¿por qué es importante señalar esto? Porque cuando dentro de nuestras empresas estamos generando estos espacios, los primeros comentarios que vienen es que usted le está dando el privilegio, es que usted le está dando más a esta población o a esta persona por el simple hecho de ser mujer o ser una persona diversa. No se trata de eso, es al contrario. O sea, vivimos en una desventaja desde que entramos por ser parte de estas poblaciones, y con estas políticas afirmativas al interior de las empresas nos ponemos ahora sí en una situación de igualdad. Pero necesitamos este banquito para llegar a una situación de igualdad y ahora sí tengamos condiciones medianamente estables para poder partir de ahí y competir en un mundo específicamente de un mundo laboral, ¿no? Por supuesto, emparejar entonces la brecha, ¿no? Y claro, que podamos tener acceso a todos los derechos sin ninguna diferencia. Es correcto. Sí, por ahí va. Ok, y entonces, ¿cuáles serían como algunas recomendaciones que tú podrías hacer para garantizar que una persona pueda disfrutar de su afectividad y su sexualidad sin que esto implique que tenga merma en sus derechos? Ir a terapia. Aparte de eso, aparte de ir a terapia, creo que bueno, algo importante, vamos a ver primero el espacio laboral, como empresa, cuál es mi responsabilidad, analizar los sesgos que tengo actualmente, ¿no? Existen muchas herramientas que se tienen en plataformas, que se tienen, por ejemplo, desde ONU Mujeres, que se tiene, por ahí hay una política que es pública por parte de PepsiCo, por ejemplo, para la contratación de personas trans, como cosas tan sencillas como el tema de sanitarios, el tema de la solicitud de empleo al ingresar al espacio laboral, desde la forma en la que yo empiezo una entrevista, yo recluto, ¿no? El proceso tenemos que entenderlo desde que hacemos el primer contacto con la persona que va a ingresar a un espacio de trabajo, ingrese o no. Entonces, desde ahí, desde algo tan sencillo como preguntar el cómo quieres que me refiera a ti, más allá de lo que tiene tu currículum o de cómo dice tu identidad, claro. Quiero que tú me digas cómo quieres que yo me exprese hacia ti. Punto número 1. Punto número 2, en México tenemos esta muy mala costumbre de antaño de los currículums con fotografía. Entonces, ya hay países que desde hace 7, 10 años ya no utilizan las fotografías, ya hasta se les hace de muy mal gusto que venga la fotografía, ¿no? Y nosotros nos aferramos, hasta le pegamos la de la primaria todavía para que nos veamos más jóvenes, pero no, ya no tenemos que hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque a través de la identidad sesgamos nuevamente, ni siquiera nos damos el tiempo de escuchar a la persona.
Principalmente cosas tan pequeñas como esas se pueden cambiar. De repente las empresas piensan que el generar estas políticas les va a generar un costo de inversión. Sí, la realidad es que sí. Hay cosas que se pueden hacer sin dinero, como los cambios que te estoy comentando en este momento, muy rápidos, muy express, que se pueden empezar a implementar sin ningún costo. Habrán algunas que ya tengan temas de indicadores, de medición de efectividad, de clima laboral, etcétera. Esas pueden generar un costo en la parte de la implementación. Y capacitar al personal, por supuesto, que es súper importante, porque no solo es que las personas de capital humano lo sepan, la importancia es que todas las personas lo sepan. A mí no me interesa que la persona de capital humano sea excelente, porque he conocido a muchas y son increíbles en la labor que hacen. Si la persona con la que va a trabajar, esta persona que está ingresando, no está en el mismo canal. La cultura empresarial tiene mucho que ver. Si tú entras a una empresa que de entrada tú sabes que es abierta, ¿no? Que es incluyente, que tiene en cada uno de sus espacios este feeling, este sentimiento, tú te lo apropias y tú también rezagas estos sentimientos que podrían salir en la oscuridad, porque dices, no, si salgo, pues así como cuando te sientes, y esto siempre lo he dicho, tiene que ver mucho el liderazgo que está hasta arriba, porque si tú te sientes con la libertad de violentar a otra persona, es porque tú sabes que si la persona está hasta arriba, lo hace, tú lo puedes hacer. Hay algo que están viendo, que estas personas están viendo. Muchas veces no podemos generalizar porque son ciencias sociales, no se nos permite. Pero si al final del día tú ves que el liderazgo hasta arriba está realizando esta acción, tú la puedes realizar en lo micro y no va a pasar nada. Pero también pasa al revés. Si tú ves que existe una persona líder que tiene este sentido de inclusión, este sentido de seguridad, de proteger los espacios, tú sabes que aunque tú tengas este sentimiento de querer violentar a una persona, digo que, insisto, como es general, no lo vas a realizar porque sabes que sí va a pasar algo. Y también la persona que llega a ese espacio laboral, en el momento en el que llega, se siente una persona segura porque sabe que alguien más le va a respaldar, ¿no? Alguien más que no necesariamente es la persona de capital humano. Y creo que eso es lo importante, pero también verlo por otro lado, ¿no? Mucho hablamos de la responsabilidad social, mucho hablamos de que hay que ser buena onda de a gratis, pero la realidad es que no. A ver, cuando generamos estos espacios, por ejemplo, de inclusión laboral, hay una retribución económica, porque este mundo es capitalista y eso es lo que nos interesa, también nos gusta comer de repente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, una disculpa producción porque no pueden con sus vidas el día de hoy, pero ¿cómo me regresa este dinero la parte de la inclusión? Disminuyo la rotación de personal. Al momento en que yo le invierto a una persona y que está en un espacio libre de violencia, va a dar más por la empresa, existe un salario emocional de por medio, va a permanecer más tiempo en mi empresa y por lo tanto va a hacer crecer las utilidades de mi empresa, ¿no? También de otra manera es que cuando tú te alineas, cuando quieres colaborar con otras empresas, las empresas quieren colaborar con sus pares. ¿Qué quiere decir? Que tengan políticas, que tengan una visión, incluso basada en objetivos de desarrollo sostenible, en una Agenda 2030, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que están buscando con sus pares? Y si tú no tienes políticas de inclusión, y esta empresa puede ser mucho más grande, que quiere invertir contigo, que quiere colaborar, si tiene políticas de inclusión, no va a entrar contigo, ¿no? Entonces, si no lo quieren hacer por las buenas, existe el lado capitalista que dice que sí, efectivamente, si hoy en día le apostamos a políticas de inclusión, esto va a hacer que nuestras empresas crezcan. Y ya hay muchas empresas transnacionales que están teniendo políticas de inclusión. Creo que esto más bien como que nos está faltando a las empresas locales. Nos está faltando muchísimas cosas, pero hay iniciativas muy buenas que también creo que hay que aplaudir. Más allá de si están siendo efectivas o no están siendo efectivas, creo que lo importante es que se esté iniciando. Tenemos, por ejemplo, en el estado de Chiapas, tenemos el distintivo de empresa comprometida con los derechos humanos, que es por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es completamente gratuito además, que es un proceso que te vigila 7 aristas aproximadamente que tienen que ver también con aspectos sociales y de inclusión dentro del espacio, que es otorgado por la CDH. Pueden entrar a la página de la CDH y solicitar su registro. Existen más de 100 empresas afiliadas en el estado de Chiapas que están basadas dentro de esta estrategia. También por parte de la Secretaría de Turismo tienen el distintivo de Chiapas Love Inclusive, que son empresas que están dentro del ramo turístico, que están aperturándose a un mercado LGBTI para
poder recibir a población LGBTI, también dentro de estos espacios pues LGBT friendly, ¿no? Y tenemos más de 200 empresas en el estado de Chiapas que se han estado capacitando también, principalmente en el área de capital humano, ¿no? Para poder dispersar la información. Y que si bien más allá de si estos programas están siendo efectivos o no, creo que justo están trayendo a la mesa un tema muy importante, que es el de qué estamos haciendo en las empresas. En un estado como Chiapas, que se rige principalmente por lo que hace gobierno y por lo que hace sociedad civil, donde el tercer sector, que es el sector empresarial, se ha dejado relegado, creo que esto también permite a las empresas locales empezar a ver hacia afuera sin la necesidad de salir. Empezar a ver que existe una necesidad latente allá afuera, que hay inversionistas que pueden venir, que pueden fortalecer, que hay población, un público. Por ahí cuando trabajábamos con el distintivo de Chiapas Love Inclusive, les decíamos que la ventaja de trabajar, porque hay un estudio, no es chisme, es un estudio. La ventaja de trabajar con población LGBTI es que nosotros, a diferencia, por ejemplo, de la población de familias, nosotros invertimos y gastamos desde los adultos, ¿no? Entonces, son dos personas que tienen un poder adquisitivo muchísimo mayor que el que podría tener una persona dentro de una familia natural, mentira, dentro de una familia de, pues, un esposo con su pareja y 2 hijos, ¿no? Nosotros tenemos perros, somos gatos, y los llevamos a todos lados. Entonces, adecuarse a este sector también está dejando derramas económicas en muchas ciudades, por ejemplo, Puerto Vallarta, por ejemplo, Guadalajara, Ciudad de México, ¿no? Entonces, a ver, si no te jalo por las buenas, necesito que entiendas que yo también pago impuestos, yo también genero dinero y yo también estoy exigiendo que los espacios y las empresas con las que yo colaboro y yo consumo, porque eso también es importante. Decíamos que las nuevas juventudes, ¿no?, están tomando estos espacios estratégicos, sí, pero las nuevas juventudes, hablemos de personas menores de 32 años, las personas jóvenes ya toman decisiones más pensadas y conscientes al momento de ejercer esta labor, ¿no? Y creo que es de suma importancia porque ya no solo compramos por comprar, sino que quiero comprarle a una empresa que tenga la misma visión que yo. Y esa es una visión de inclusión. Por supuesto. Entonces, híjole, qué interesante, porque entonces, entre más nos interesemos en ser una empresa incluyente, pues seguramente habrá como más ganancias, ¿no? Uh-huh. Y más apertura para que también podamos tener como estas relaciones con otras empresas, como ya lo explicaba Dana hace rato, que tiene mucha razón, ¿no? O sea, finalmente hay empresas más grandes que de repente se fijan en una empresa más pequeña, pero pues ¿sabes qué? No, porque no eres incluyente, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, ahí está, por si les interesa como ampliar el territorio, empecemos por esto, ¿no? Entre muchas otras cosas que nos hacen falta, creo que también esto tendría que ser como de muchísimo interés, que podamos también ser empresas incluyentes, porque, pues bueno, finalmente estamos construyendo el futuro y no podemos estar rezagadas, ¿no? O sea, las personas empresarias no pueden quedarse rezagadas en esta forma de cómo estamos construyendo nuevas ciudadanías. Es correcto. Muchas gracias, Dana. Creo que por ahí tenemos como unas preguntas también que nos hicieron. Si quieres. Ay, ¿cómo estuvo el chisme? Cuéntenos. Bueno, hay muchos corazones like para las dos y tenemos 3 preguntas. Si les parece, les hago de una en una. Claro, claro. Respondiendo. Dice, ¿qué hacer si una empresa no contrata o no me contrata por mi orientación sexual, aunque cubra los requisitos del empleo? Ok. Es algo complicado de mostrar de manera directa que la decisión que hicieron hacia ti tiene que ver un tema de orientación. Ahora bien, de todas maneras no lo tienes que dejar pasar. Existen mecanismos donde tú puedes acudir y denunciar también a la empresa dentro de estos espacios. Tenemos la parte de CONAPRED, sí, también la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde tú puedes dejar una denuncia de estos espacios que no están siendo incluyentes y que además se te está relegando por un tema de orientación. Y por supuesto también pasarnos el chisme en redes sociales para que vayamos a decirles que no tienen que hacer eso y que no se puede hacer en público tampoco. Ok, bien, la segunda dice, ¿qué pasa con aquellas empresas que se asumen diversas e inclusivas solo para generar capital, aunque en la vida privada no lo sean?
Ay, mira, me han pasado muchísimas, me encanta. Yo creo que lo que se tiene que hacer al final del día también tiene que ver con un tema de hacer revolución al interior de nuestros espacios. A mí me ha tocado ser parte de repente, no solo de empresas, sino de proyectos que corresponden a empresas, donde tú literalmente llegas y es como de, ay, pero es que todo es inclusión, y al final te das cuenta que no es cierto, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Existen dos vertientes. Puede ser que no sea cierto porque no se activan los mecanismos, porque nadie nunca ha activado los mecanismos, ¿no? Y entonces se deja pasar. Se deja pasar por esta falsa ilusión de que tal vez si lo activo no pase nada, ¿no? Pero por otro lado puede suceder que de verdad estés en un espacio que hacia afuera, como muchas otras cosas, no solo tiene que ver un tema de inclusión. Si yo les contara todas las cosas que se pueden fingir en una empresa, pero no solo se habla de un tema de inclusión, entonces tú lo que puedes hacer es, justo regresamos a los canales de denuncia, ¿no? Si tú en algún momento ves que una persona está siendo pues violentada, que está sufriendo discriminación, tú también puedes ejercer una denuncia dentro de estos canales, ¿no? Hacia la misma empresa. Y creo que cosas que están a tu alcance y en tus manos es brindarle un espacio seguro a esta persona que lo está necesitando y que lo requiere. No necesariamente tú tienes que ir y pelear su batalla, pero sí le puedes ofrecer un hombro y reconfortarle y hacerle saber que no está sola. Ok, y una tercera pregunta dice, ¿cuáles son las principales características que debe tener una empresa diversa e inclusiva, además de la división de baños o comunicados públicos? ¿Me repites nada más el inicio, por favor? ¿Cuáles son las principales características que debe de tener una empresa diversa e inclusiva? Tú te puedes dar cuenta si una persona es de verdad inclusiva desde cómo redacta su comunicado hacia afuera. En redes sociales, en una página, desde la forma en la que te llaman. ¿Por qué? Porque si una persona está omitiendo, cuando hablamos de un lenguaje incluyente, la gente de repente se aferra al, es que a todo le quieren ponerles, es que a todo le quieren ponerle. Ese no es el lenguaje incluyente. Ese es un lenguaje para personas binarias, para empezar. No solamente le corresponde a las personas binarias, ni siquiera engloba hombres, mujeres. No, es la, le, los. Luego hablamos de eso cuando quieran. Pero desde el momento en que tú te das cuenta que esta empresa sí tiene una redacción de inclusión, desde ahí si se han preocupado por la cosa más mínima, y a eso me refería con el no gastar, si se han preocupado por la cosa más mínima, que es que su página web tenga un sentido de inclusión, si tú ves que en su página web existen personas diversas, existen mujeres, aunque sean sacadas de un stock de fotografías, pero le dan visibilidad, desde ese momento estamos hablando de una inclusión real, porque si alguien se dio el tiempo de tener y poner estos pequeños detalles, es porque de verdad existe un compromiso, ¿no? Más allá del dinero, más allá de la inversión que pueda hacer hacia afuera, pues el diablo está en los pequeños detalles, básicamente. Totalmente de acuerdo. Y qué importante es mencionar eso, el asunto del lenguaje, ¿no? Porque sí, tienes razón, en cosas así tan pequeñas es donde nos damos cuenta, ¿no? Y fundamentales. Por supuesto, si se siguen redactando los oficios, todo en masculino, pues bueno, no hay como este interés de ser incluyente, ¿no? Porque la inclusión va más allá de las personas diversas, o sea, la inclusión justamente tiene que ver con hablar de todas las personas, de todas sus diferencias, porque bueno, todas las personas somos diferentes. Entonces, desde ahí viene la inclusión, ¿no? Y pues muchas gracias, agradecemos a Dana por este espacio que nos prestó, porque accedió a venir a platicarnos de cosas súper interesantes que de verdad a veces como que no se nos vienen a la mente porque pensamos que el asunto de la diversidad sexual únicamente tiene que ver con el asunto de tener una pareja. Pero créanme que va muchísimo más allá, ¿no? Y justamente también tiene que ver con los asuntos laborales, que estuvo muy interesante el día de hoy y seguramente tendríamos como más tema porque tendríamos que hablar pues no nada más de espacios laborales, de espacios escolares, de espacios en la iglesia, en la comunidad, bueno, de muchos espacios en los que también pues nos desarrollamos las personas diversas, ¿no? Es correcto. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Dana, te agradecemos
Y te pedimos ahora que nos apoyes. Acá tenemos como una tradición que consiste en que nos escribas un mensajito en ese papel donde tú hiciste tus notas. No se preocupen, ahorita lo arreglamos. Y ese mensaje, pues bueno, es como un mensaje que quieras dejarnos para el grupo de SIGE o para el grupo del programa de Mujeres al Desnudo, y luego lo doblas y lo metes acá en el buzón. Todavía no sabemos cuál va a ser la dinámica para leer estos papelitos. ¿Cómo? Estamos muy emocionadas. ¿Quieres estar en la sesión del chisme? Por supuesto Una que vas disculpa a por estar. esta tos, pero es que miren, tú se lo tierras, nos está matando. La verdad que sí. Por supuesto que vas a estar porque queremos que estén todas nuestras invitadas cuando tengamos que leer estos papelitos. Vamos a ver qué dinámica utilizamos. Y pues bueno, les invitamos a que si no pudieron estar el día de hoy con nosotras en vivo, pues ya saben que el programa se quedó en nuestro canal de YouTube, Mujeres SIGE. Ahí pueden encontrar el del día de hoy y también el de los días anteriores. Les invitamos a que hagan un recorrido por nuestra página de YouTube. De verdad que todos los programas han sido muy interesantes y todos los programas nos han transmitido información muy valiosa para cada una de nosotras. Muchísimas gracias. Les agradecemos a ustedes, agradecemos a Dana, y ya que termine de escribir el mensaje, le vamos a pedir también que nos dé como una última reflexión para todas las personas que en este momento quizá estén atravesando por un asunto de discriminación por ser diversa. Y ¿cuál sería tu último mensaje? Pues que aquí afuera seguimos muchas personas trabajando para que cuando decidas salir del closet, cuando decidas poder vestir todos tus colores, pues siempre caigas en blandito. Muchas gracias, Dana. Excelente mensaje. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron, y gracias también pues a quienes no nos han acompañado, pero seguramente van a ver el programa a través del canal de YouTube. Y recuerden que otra realidad puede ser posible para nosotros las mujeres. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.